Jack el Destripador, el primer asesino en serie mediático de la historia. La identidad del autor del brutal asesinato de 5 prostitutas de Leas End, de Londres, en 1888, sigue siendo un misterio que alimenta todo tipo de teorías. Más de un siglo después, de hecho, a pesar de haber transcurrido más de un siglo, los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de ciencia criminal más adelantadas que existen. Finales del siglo XIX. Inglaterra es la más poderosa de las naciones de la Tierra, y Londres la mayor ciudad del mundo, incluso sin saberlo. Eso es algo que cualquier viajero puede intuir de una mirada. Las torres del Parlamento de Westminster se alzan orgullosas para hablar del dominio público británico, del mismo modo que los bancos de la City controlan el comercio internacional, mientras el Times da cuenta de las diversiones de la aristocracia en todo lo que va del Music Hall a las batidas para la Casa del Zorro. Para guardar la paz, la Armada rige los mares, y la admirada policía británica revela nada más verla el resplandor del imperio. Desde el Palacio de Buckingham, la reina Victoria corona la edad de mayor brillo y poder de la historia de Inglaterra. Sin embargo, no todo es brillo en aquella Inglaterra, y para comprobarlo no hace falta irse a las minas de carbón o a los satánicos telares de Manchester. A muy poca distancia de la elegancia del West End, todavía existe en Londres una zona inexplorada como Tombuctú. Es el East End, y dentro del East End, Whitechapel. Es el lugar donde la miseria toca fondo. Hablamos de un dédalo de callejas inundadas por las emanaciones malolientes del Támesis, de unos bajos fondos donde las enfermedades del alcoholismo y la prostitución causan estragos entre sus 80.000 almas, de un barrio cuyas casas asidas parecen inclinarse amenazantes sobre quien reúne el valor para pasearse a su sombra. Whitechapel es el Londres que el resto de Londres no quiere ver, pero en el otoño de 1888 toda Inglaterra terminaría por volver los ojos a esa barriada de mala nota, porque Whitechapel iba a ser el siniestro escenario de los crímenes de Jack the Ripper, el Destripador. Es posible que Jack el Destripador no fuera el más mortífero de los asesinos. A cambio, bien puede ser de los más crueles y sin duda es el más famoso de todos ellos. ¿Será que su nombre todavía nos provoca ese miedo que solo puede provocar unos pasos en la oscuridad? ¿El resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria? ¿Será que algunos criminales nunca fueron capturados, pero que a él hubo que ponerle un alias porque ni siquiera se capturó su identidad? ¿Será en fin que los criminales de Whitechapel conmovieron los cimientos bienestares de la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillada y pobre? Más de un siglo después de esos crímenes, lo que sabemos del Destripador es lo mismo que sabían en su época: nada. Sin embargo, estas explicaciones no bastan para aclarar por qué, más de 125 años después, la figura del Destripador se ha convertido en leyenda. ¿Por qué siguen apareciendo libros y más libros en torno a sus crímenes? ¿Por qué hay revistas especializadas en estudiar su perfil? ¿O por qué las investigaciones han llegado incluso a dar un nombre a una materia, la riperología, a medio camino entre la ciencia y la mera especulación? La respuesta es sencilla. De haber sido apresado Jack el Destripador, hace mucho que nos hubiera dejado de interesar, pero ocurre que tanto tiempo después, lo que sabemos de él es en esencia lo mismo que sabíamos en su tiempo. Nada. Nada cierto, nada seguro. Absolutamente nada. Por eso a nadie debe de extrañarle que de tantos misterios que rodean al Destripador, cada pocos meses aparezcan puntualmente nuevas hipótesis sobre su identidad. Las ha habido para todos los gustos y todas las fantasías, como puede comprobarse con un dato. Si para algunos The Ripper fue nada menos que un encumbrado personaje de la Casa Real, otros han postulado que el asesino era un gorila escapado del zoológico. Entre ambos extremos, el elenco de sospechosos acabarán desde gente con tanto mérito como Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hasta pobres como un zapatero londinense cuyo único pecado fue el de ir por las calles con las herramientas de su oficio. Lo que se sabe
de Jack el Destripador. En puridad, lo único que se sabe de Jack el Destripador, por obvio que suene, es que mató. Pero ni siquiera hay un consenso en torno al número de sus víctimas. No en vano, sus asesinatos son tan solo una parte de los 11 crímenes de Whitechapel que tuvieron lugar en la época, y aun cuando las fuentes oscilen a la hora de dar cuenta de su actividad criminal, los investigadores más reputados limitan a 5 sus víctimas. Se trata de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Odwins y Mary Jane Kell. Todas ellas prostitutas, todas ellas abatidas por el alcohol, y todas ellas, por desgracia, mucho menos recordadas que su asesino. La mayoría de expertos limitan a 5 prostitutas los asesinatos de Jack el Destripador, las víctimas canónicas. También se ha contado temporalmente la actuación del monstruo, de finales de agosto a mediados de noviembre. El Destripador asesino durante apenas 70 días, tal y como iba a escribir el detective Ray, uno de los más sagaces de los que siguieron el caso. Estos son los únicos hechos comprobados. Todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares. Todas las víctimas eran la misma clase, la más baja entre las bajas, y vivían no más lejos de un cuarto de milla unas de otras. Todas, además, fueron muertas del mismo modo. El resto es todavía sombra y misterio, impenetrable. De hecho, su crueldad sin precedentes fue una buena parte responsable del fenomenal pánico levantado tras las muertes. Como dijo uno de los encargados de las autopsias, no le bastaba con matar, sino que también tenía que hacer un daño gratuito al cadáver. Con pocas excepciones, su modus operandi era el siguiente. Comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima, con una cuchillada, para acto seguido abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos, pasaba entonces a extirpar sus órganos. En algunos de ellos además aprovechó para llevarse un riñón, por ejemplo, a modo de macabro souvenir. Ante tales matanzas, la descripción forense de los cadáveres todavía puede turbar al hombre más templado. Las vísceras se hallaban en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho. El corazón faltaba del saco pericardio. Como bien apunta un reparólogo, el núcleo del miedo es incomprensible y lo desconocido es lo más temido del todo. En el caso del Destripador, el misterio iba a ser el terreno cedido al temor. Nunca nadie oyó un solo grito, una petición de socorro, en un barrio donde las gentes vivían literalmente empaquetadas. Ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas, que resultan de oponer resistencia a un ataque. De hecho, el único presunto avistamiento del criminal solo se ha servido para arrojar más pavor sobre su modo de matar. Compensa recordarlo. En la noche del 8 de septiembre de 1888, una mujer se encontró con Annie Chapman, acompañada de un extranjero de piel morena y mediana estatura, ataviado con una capa oscura y una gorra como la de Sherlock Holmes. El encuentro se había producido recién pasadas las 5:30 de la madrugada. Pues bien, a las 6:10, cuando el médico G.B. Phillips acudió a levantar el cadáver, el Destripador ya había matado a Chapman. Como sus otras víctimas, ella tampoco pudo ni resistirse ni gritar. La prensa dio pábulo a todo tipo de especulaciones y bulos, siempre apuntando a los extranjeros. El mensaje estaba claro: un criminal tan horrendo no podía ser un gentleman británico. La imagen muestra la portada de Evening News Post, que anuncia el arresto de William H. Bree, que había matado a su mujer, uno de los tantos sospechosos de ser Jack. De apariencia inofensiva. En un Londres todo miedo y rumores, hasta la reina Victoria iba a tener sus teorías sobre el asesino. En su caso, como el de la buena parte de la aristocracia, la hipótesis bien podía resumirse en el titular de un diario de la época: «Es imposible que un inglés hubiera cometido tales crímenes». Como fuera,
La nobleza no fue la única en mostrar su partido previo, porque los asesinatos del Destripador sirvieron para que cada capa de la sociedad británica proyectara sus propias obsesiones. Por ser Whitechapel lugar de residencia de numerosos judíos, los antisemitas tuvieron su coartada, y entre las clases más olvidadas cobró fuerza la visión de que tales asesinatos solo podían ser obra de algún aristócrata perverso. La intelectualidad de la época también tomó partido para dramaturgos. George Bernard Shaw. Los crímenes buscaban ante todo denunciar las penosas condiciones de Leas End, y hasta las sesiones espiritistas, tan en boga en Londres de entonces, iban a ofrecer su dudosa conjetura para la búsqueda y captura del asesino. La única testigo que dijo haber visto al criminal lo describió como un extranjero de piel morena y mediana estatura. Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, interrogó a cientos de personas. Se aludía a la cercanía de Whitechapel, el puerto. Podía haber sido un marinero de paso o tal vez un estibador. Se supuso que el asesino tenía que ser un médico, o como mínimo, un carnicero, es decir, alguien con conocimientos de anatomía o por lo menos de despiece. Pero incluso las posibles pistas multiplicaban la confusión. Por ejemplo, la inscripción de tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine Owens, en la que se culpaba a los hebreos. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. El texto fue borrado enseguida para evitar ataques antisemitas. O una de las piezas mayores de la ripología, la carta con rémite desde el infierno, que acompañaba de un trozo de riñón recibido por la policía, que por una vez no parecía invención de la prensa. Son pocos los consensos en torno a la personalidad del Destripador. Uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales sería el Dr. Bond, cuyo dictamen ha merecido el aplauso general. El asesino debe de haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe de ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad, y vestido de modo cuidadoso y respetable. Hay otro rasgo que Bond no señaló. El asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus ínfimas callejas. El perfil del doctor ha recibido alabanzas hasta hoy, pero se sigue sin contestar la pregunta básica: ¿quién? Una carta escrita desde el infierno, acompañada de medio riñón, es la prueba más creíble y más macabra de la personalidad del asesino. Para responderla, ripologos en busca de publicidad han llegado incluso a mencionar el nombre de William Wheatstone, 4 veces primer ministro de Gran Bretaña. Estratagemas de comunicaciones aparte, tanto la policía como la prensa de la época tuvieron sus preferidos, y del siglo XIX hasta hoy la investigación ha venido sumando otros hasta engrosar un catálogo de centenares de sospechosos. La policía recibió muchas cartas firmadas por Jack the Ripper, como esta. La inmensa mayoría no fueron escritas por el asesino en serie. De hecho, algunos incluso fueron enviados por los periodistas, con la intención de aumentar la tirada de sus medios. Un sinfín de culpables. Una de las supersticiones del caso afirman que este se suicidó tras cometer los crímenes. Entre los investigadores por la policía, Montague John Doherty cumplía ese papel, adulto joven, de buena ascendencia pero venido de menos. Su cuerpo apareció en el Támesis en diciembre. Eso sí, a efectos de culpa, él, como casi todos, tenía una buena coartada. El día del primer crimen se hallaba jugando al cricket en el condado de Dorset. También Stuart Klobowski se vería exculpado. Era conocido por su afición a envenenar mujeres, pero ocurre que los asesinos en serie rara vez cambian su modus operandi. En cuanto a Aaron Kuzminski, a quien no ayudó ser judío polaco, se le ha supuesto tan deteriorado mentalmente que había sido el autor de los crímenes, había sido incapaz de guardárselo.
¿Y Francis Dublity? También investigado. Es uno de los personajes excéntricos que rodean el caso, un médico extraño, dado que con la delincuencia y aparente poseedor de una colección de órganos humanos. La prensa, por su parte, no dejaría en privilegiar con su atención un cierto Dr. Grimm, también envenenador de amantes, que al parecer había hecho una confesión incompleta. Eso sí, en su agonía: soy Jack, El testamento médico siempre ha tenido relevancia en el ámbito de las sospechas en torno al destripador, y más aún, si como en el caso de Sir William W. Gould, hablamos de quien era el médico de la reina Victoria, lo que aporta morbo añadido. Algo semejante le pasaría a Sir John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad femenina. Los estudios del tema han barajeado centenares de nombres como sospechosos, algunos tan absurdos como el primer ministro Gladstone o un agente secreto ruso. Nadie sabrá nada. Los tratadistas más benevolentes afirman que las muertes de 1888 sirvieron como para tomarse en serio la situación de los suburbios, en verdad mortales con Whitechapel. La insalubridad de esa zona de peste llegaría en efecto a la sede parlamentaria. Para entonces, sin embargo, la fiebre asesina del destripador ya había convertido, como dicen los grandes historiadores de la ciudad, en un aspecto perdurable del mito de Londres. Jack the Ripper fue el primer criminal de un gran metrópoli, y la atmósfera miserina que aquel East End febril contribuyó a que las calles y las casas en el barrio se identificaran con los mismos crímenes, hasta casi al punto de compartir la culpa, como si el espíritu o la atmósfera de la ciudad hubiera tenido un papel en las muertes. Al final, el verdadero ojito del caso de Jack el Destripador es que todos los crímenes sin resolver terminan por remitir al suyo, quizás por redimir ese interés del morbo. No hace tanto que en una encuesta Jack the Ripper fue elegido el peor británico de la historia. Es un consuelo para sobrellevar la triste verdad que, todavía en tiempos del asesino, afirmó uno de los prebostes de Scotland Yard: nadie sabe nada, ni sabrá nada en 1000 años, sobre la historia verdadera del destripador.